Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a nuestro estudio número 10 del manual Viviendo en Unidad. El tema de hoy es un tema muy importante porque debemos de conocer que cuando nos unimos, el Señor puede hacer milagros en nuestra vida. Esto es muy importante y lo vamos a ver bíblicamente. ¿Qué les parece si me acompañan en oración y vamos a ver qué es lo que el Señor nos va a mostrar el día de hoy? Ante todo, a todos los que nos ven por redes sociales son bienvenidos, le damos la bienvenida, y también a todos los integrantes de la Iglesia Semilla de Paz, los bendecimos en el nombre del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde por tu amor y misericordia. Estamos levantando esta oración de agradecimiento a ti como todos los días, gozosos y plenos de que tú, Señor, serás quien guíe nuestros pasos y nos dé la dirección correcta. Gracias, Señor, porque por medio de estas enseñanzas estamos aprendiendo a que debemos de vivir en unidad. Cada uno de nosotros como hijos tuyos, como integrantes de la iglesia de tu Hijo Jesucristo, como un mismo cuerpo, lo dice tu palabra. Señor, tenemos que vivir en unidad. No podemos vivir separados de nadie. Es por eso, Señor, que nos acercamos hasta el trono de tu gracia y te damos y te pedimos que seas tú quien guíe nuestros pasos el día de hoy. Lo sabemos, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Gracias, Padre, por este día. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu gran misericordia. Y, Señor, hágase tu preciosa y divina voluntad, que tu Espíritu Santo hable a nuestra mente y a nuestros corazones. Te lo pedimos en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados, pues Dios en su soberanía actúa de una manera inexplicable muchas veces para nosotros. A veces utiliza acciones extraordinarias para ejercer sus propósitos. Y vamos a tener un ejemplo bíblico. Vamos a ver en Hechos 16, si son tan amables, Hechos 16. Y yo los invito a que lean todo el capítulo. Por el tiempo yo voy a leer ciertos versículos, pero vamos a Hechos 16, que nos cuenta de un acontecimiento que vivieron Pablo y Silas, un acontecimiento que los llevó inclusive hasta caer presos. Y vamos a verlo en Hechos 16, del 16 al 23. Dice la palabra del Señor así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia, oigan esto, gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo en el versículo 17 y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Pero ¿cuál fue el motivo del por qué Pablo hizo esto con esa muchacha? Efesios 5, versículo 11, voy a leer la versión, la Biblia que es la palabra, es la BLP. Dice así: y no toméis parte en las estériles acciones de quienes pertenecen al mundo de las tinieblas. Desenmascarad más bien esas acciones. Esto quiere decir que Pablo terminó con ese espíritu de adivinación que lo estaban usando tan solo el enemigo para que el
a fin de cuentas el Evangelio de Cristo no se diera a conocer. Tal fue el hecho que los que vieron que ese espíritu de adivinación se había ido de la muchacha, inmediatamente los prendieron a Pablo y a Silas y los llevaron a juicio. Qué tremenda acción hicieron estos varones. Nada se mueve sin la voluntad de Dios. Hay un acto milagroso que hizo el Señor. Y esto vamos a ver cómo comienza este acto milagroso. Vamos a Hechos 16, 25. Yo voy a leer Nueva Traducción Viviente. Dice así: alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Mis amados, quiero decirles que el Señor escucha sus oraciones y sus alabanzas que levantan cada vez que tú oras al Señor y lo alabas. El Señor escucha tus oraciones. Y Él estaba escuchando a Pablo y a Silas, que estaban presos. Estos dos varones de Dios estaban confiados, unidos en un mismo parecer. Como cuando tú te unes con tu esposa a orar e intercedes por tus hijos, por tus hijas, por tus yernos, por tus nietos, y tú empiezas a interceder, unidos en el amor de Dios, es la pareja. El Señor contesta y hace milagros, hace sanidades, hace prodigios. Nosotros lo hemos vivido y sabemos que eso es real y verdadero. Pablo, cuando estaba en la prisión, cantaba y oraba al Señor, pero él, tenemos un testimonio en 2 de Timoteo 1:12, Nueva Traducción Viviente, voy a volver a leerla. Quiero decirles que Pablo le dijo a Timoteo así: por eso estoy sufriendo aquí, en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza, y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Pablo estaba confiado en que el Señor estaba con él. Y nosotros debemos estar confiados en que el Señor está con nosotros. Hasta que Él regrese, Él nos va a guardar en completa paz a todos aquellos que en Él perseveramos, porque en Él hemos confiado. Qué importante ver cómo el Señor se muestra de una manera milagrosa y prodigiosa delante de Pablo y Silas. Pero no solamente oyó las oraciones y las alabanzas del Señor, sino empezó un milagro y vino un terremoto. El Señor envió un terremoto y el resultado final de ese terremoto es que Pablo y Silas son liberados. Pero este terremoto, mis amados, es de características divinas en el sentido que tiene la suficiente fortaleza para libertar y desatar sus cadenas, pero sin embargo no hay daño físico. Ninguno de los presos sale lastimado. Y es un terremoto, digamos, controlado por la autoridad divina de Dios, ya que no puede provocar más daño que lo que el Señor permita. ¿Y cuál es la causa de ese terremoto también? Para que los presos no huyeran, es el mismo poder de Dios que se movió en ese momento, en esa cárcel. Y el Señor había limitado los daños, inclusive de ese terremoto, a que solo las cadenas de los prisioneros se soltaran. Una demostración más de la omnipotencia de Dios es que el Señor no permitió que ninguno, como les decía antes, de los delincuentes se fugaran. Esta historia nos muestra que el terremoto sucedió y que la liberación de Pablo y Silas se dio por un milagro de unidad. ¿Por qué lo digo? Porque sucedió que, estando presos, al unirse Pablo y Silas, y a pesar de estar golpeados y presos, ellos oraron y alabaron al Señor. No importa la situación en que te encuentres, ora al Señor y alábalo. Ya sea en tribulación o en gozo, siempre deberemos de estar alabando al Señor. Y esa noche en la cárcel de Filipos sucedió un milagro. Dios oyó las oraciones y las alabanzas de Pablo y de Silas, que estaban unidos en un mismo sentir, y vino el milagro. A pesar de que ellos se encontraban golpeados, lastimados, Pablo y Silas se mantuvieron perseverando en el Señor. Se unieron como hermanos porque ellos estaban confiados
de que el Señor obraría en ellos. ¿Tú quieres ver un milagro de Dios en tu vida? Yo te invito a que adores al Señor en todo momento y aún en los momentos críticos de tu vida, únete con otros hermanos para que te apoyen en tus oraciones y alaben juntos al Señor. Únanse y alaben al Señor porque el milagro va a suceder. ¿Puedes creerlo? Yo lo creo. Yo creo que cuando el Señor ve la fe tuya y la decisión de que no importa lo que esté sucediendo, tú lo vas a seguir y vas a perseverar orando y adorándolo, el Señor va a contestar tu oración. El Señor les mostró a Pablo y Silas palpablemente el milagro que iba a hacer sobre ellos y los liberó. Y no solo ellos, sino hizo un milagro más. El Señor mostró además su magnificencia y misericordia para el carcelero y su familia completa. Por eso los invito a que lean ese capítulo porque es maravilloso. Habla de la salvación, de la palabra de Dios. Pues vino a la conversión del carcelero y de toda su casa. En este pasaje bíblico se hace una de las preguntas más importantes de la Biblia y que es asimismo una de las más interrogantes y más trascendentales que puede hacer el ser humano. El carcelero les dijo a Pablo y a Silas, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Seguramente el carcelero sí había oído que hay una salvación, había oído seguro a los discípulos que para salvarse y que para alcanzar lo que él preguntó, solo había un camino, y el camino era Jesucristo. Y hoy es Jesucristo. Muchos han dicho que no hay preguntas más importantes que esta, pero también la respuesta de Pablo y Silas, unidos en el amor de Dios, contestan, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque así también lo decía Pedro. Pedro en Hechos 4:12 dice así, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podáis ser salvos. El Señor quiere que todos seamos salvos, que lleguemos a tener la vida eterna. Pero para eso tendrás que rendirte al Señor, reconocer que has fallado, que no has puesto al Señor Jesucristo en primer lugar en tu corazón y recibirlo. Y verás que Dios va a hacer milagros en tu vida. Podemos ver que todos los discípulos en las Escrituras estaban unidos, estaban todos en un mismo sentir y todos vieron milagros. Sin embargo, la pregunta y la precisión de lo que hizo el carcelero es maravilloso. El Señor movió el corazón de Pablo y Silas y le dijeron al carcelero en Hechos 16:32, y le hablaron la palabra del Señor a todos los que estaban en su casa, pero antes le dijeron, mira, todos estamos aquí, no tienes que hacerte daño. ¿Por qué un carcelero se tendría que haber, él pensaba, yo pienso, suicidado? Porque él sabía que si se escapaba alguno de los presos que estaban en esa cárcel, la cual él era el que tenía que hacerse cargo de ella, pues prácticamente si se le escapaba alguno, pues la pena de muerte iba sobre ellos. Es por eso que él prácticamente había decidido quitarse la vida. Pero algo que es importante es cuando Pablo y Silas le dicen y le hablan de la palabra del Señor y le dicen que y serás salvo tú y tu casa. ¡Qué maravilloso! Es sin duda la respuesta al interrogante que ese carcelero tenía. ¿Y qué va a suceder con mis seres queridos? Tal vez tú ya tienes a Cristo en tu corazón. ¿Y qué va a suceder con tus seres queridos? Tú y tu casa serán salvos. Tú debes de dar testimonio vivo en tu casa. Tú debes de dar verdaderamente muestra de que el Señor hace milagros en la vida de cualquier persona, no importa la edad. Tú podrás recibir a Cristo a los 60, 70 años. Dios te puede cambiar y puede transformarte y volverte una nueva criatura en Cristo. Y esto fue lo que hizo Pablo y Silas con el carcelero. Le predicaron la palabra a él y a su familia. Y es por eso que si nosotros estamos seguros que el resto de nuestra familia va a ser salva, será porque tendrán que aceptar el mensaje de salvación por la fe en Jesucristo. Y entonces ellos llegarán a tener la vida eterna.
Pero ¿cómo la van a adquirir? ¿Cómo la van a lograr? La van a lograr siempre y cuando tú también seas un testimonio vivo delante de ellos. Que vean que hay un cambio y ellos también quieran seguir ese ejemplo. Pues sabemos que ese carcelero vivía prácticamente en una cárcel porque no tenía a Cristo, y el Señor vino a libertar a los cautivos. El Señor vino a abrir la puerta de las cárceles para que todo aquel que reciba a Cristo en su corazón sea libre, porque el carcelero conoció la verdad y la verdad lo hizo libre, el Señor Jesucristo. Yo quiero decirte que verdaderamente por esas supuestas acusaciones que Pablo y Silas recibieron, que te vas a dar cuenta que son falsas y completamente mentirosas. Los que estaban en contra de ellos, sus detractores, utilizaron términos que están en el versículo 21. Predican costumbres que no nos es lícito recibir ni practicar. Claro que no definen en ninguna manera esos detractores cuáles eran esas costumbres tan peligrosas que no pueden practicar. Ellos lo único que estaban era queriéndose vengar de Pablo y Silas porque habían perdido su negocio con esa muchacha que era una divina. Pero podemos ver cómo Dios obró. Miren, en el ámbito espiritual, el apóstol Pablo no se defendió, sabía bien que Dios obraría algo maravilloso sobre su vida y la de Silas. La razón de no defenderse no es solamente que creyó que iba a ser inútil el defenderse, sino que él reconocía en esto el plan perfecto de Dios, que él estaba junto con Silas en las manos de Dios. Y ellos, lo más maravilloso es que fueron usados como instrumentos útiles para la salvación del carcelero y toda su familia. Todo esto se movió para que una familia llegara a los pies de Cristo. Y en el ámbito material, ellos dijeron que eran romanos y que los otros obviamente no les creyeron o no quisieron oírlos. Cuando los magistrados se convencen de que efectivamente eran romanos, entonces ellos dijeron, no puede ser, porque no podían juzgar a nadie sin tener un juicio real, verdadero. Y ellos habían metido a la cárcel a 2 ciudadanos romanos, y los magistrados, ¿qué fue lo que hicieron? Inmediatamente pidieron disculpas. Vamos a ver lo que dice Hechos 16, 38 al 39. Dice así: y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Versículo 39. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Y vinieron, ¿y qué les pasó? Y les rogaron que salieran de la prisión. Habían cometido graves errores, pero vean cómo el Señor mueve todo en el ámbito espiritual y en el ámbito material, al grado de que Pablo y Silas salieron de la cárcel y les pidieron disculpas. Esta era, como todos lo sabemos, y como se los había dicho antes, el castigar a un ciudadano romano sin proceso judicial verdaderamente era un delito. También Dios obró en los propios magistrados y en el carcelero y en su propia familia. Cuán hermosos son los pies, mis amados, de los que anuncian las buenas nuevas, el evangelio, la paz. Es tan hermoso lo que Pablo y Silas hicieron con los carceleros, que podemos decir con el carcelero y su familia que fue algo maravilloso. Yo estoy seguro que muchos, no lo dice la palabra, pero yo estoy seguro que muchos de los que estaban presos oyeron la palabra de Dios. Yo sé de presos que hoy están en una prisión y están recibiendo palabra de Dios y sus vidas han cambiado. Ellos se han dedicado, a pesar de que están en la cárcel, están siguiendo a Cristo de todo su corazón y tienen la fe suficiente que muy pronto Dios los podrá liberar. Concluimos, mis amados. Podemos decir que nuestros testimonios, con los que nosotros tengamos de vida, vamos a poder impactar la vida de otros para el bien o para el mal. Mateo 5:16 dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros debemos de hacer buenas obras, amados, y lo que hizo Pablo y Silas fue verdaderamente eso.
pero salir victoriosos. Muchas veces las situaciones que pasamos son pruebas que Dios permite para que el día de mañana podamos ministrar la libertad de Cristo a otros, ya que nuestras propias vidas van a ser testimonio que hablará de nosotros. Filipenses 3:8 dice así: por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Nosotros, mis amados, andamos gozosos y plenos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, porque un hijo de Dios, lo dijo el Señor Jesucristo, recuerden, en este mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo. El Señor ya te dio la victoria, la tenemos en nuestras manos. Pablo y Silas, como discípulos de Cristo, ellos estaban unidos trabajando para la obra de Dios. Así todos los que hemos decidido servirle al Señor nos debemos unir en su amor. Como Pablo y Silas, el Señor oirá nuestro clamor en los momentos de tribulación. Asimismo nos dará gozo al poder ver su magnificencia manifestada en nuestras vidas. Les invito a que me acompañen a orar. Señor, te damos gracias por este mensaje. Te pedimos que seas tú quien guíe nuestros pasos, Señor, todos los días. Y gracias, Padre, porque nos has hablado de estos milagros maravillosos que sucedieron con Pablo y Silas cuando estaban presos en la cárcel. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Bendigo tu nombre, te glorifico. Y, Señor, te doy gracias por todos aquellos que han decidido recibir a Cristo en su corazón. Si tú lo has querido, dile nada más al Señor así: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, recibo a tu Hijo Jesucristo en mi corazón y te doy gracias, porque ahora sé que Él murió en la cruz para el perdón de mis pecados, pero que Él resucitó al tercer día y que Él ahora intercede por mí. Yo me declaro tu Hijo. Te pido que tu Espíritu Santo descienda sobre mí y me inunde para que yo cambie y para que me una y sean ahora en el cuerpo de tu Hijo Jesucristo, en tu iglesia. Gracias, Señor. Eres bueno conmigo, benigno y misericordioso. En tus manos estoy. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Le damos gracias al Señor. Los bendigo, mis amados. Que tengan ustedes una semana de gran gozo y que, acuérdense, tenemos nuestros estudios los martes, tenemos el estudio de liderazgo, no sin antes estamos con varones y con mujeres a las 7 de la noche y a las 8 de liderazgo. Y recuerden también que este sábado tendremos matrimonios y también estarán los jóvenes y los kids con nosotros. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de cada uno de ustedes misericordia. Alce sobre cada uno de ustedes su rostro y ponga en cada uno de ustedes paz. Dios los bendiga, mis amados.